A triste historia de la joven silenciada, ¿cómo un viudo la rescató del olvido para siempre? Aquella noche, el viento susurraba secretos en cada rincón de la ciudad. En un pequeño barrio olvidado, donde las sombras parecían tener vida propia, hubo un grito ahogado. Era el llanto de Rosa, una joven cuyos sueños se habían marchitado como flores en un desierto. Los rumores decían que una fuerza extraña la había llevado a desaparecer, atrapada entre las paredes de un hogar que ya no era suyo. En una esquina, un anciano con ojos cansados murmuraba sobre las cosas que sucedían a puerta cerrada. Dicen que la risa había sido su compañera y que, un día, se tornó en susurros de dolor. ¿Por qué nadie le escuchaba? Una noche, un viudo, don Miguel, se adentró en el laberinto de sus recuerdos y decidió ir en su búsqueda. Sin importar el peligro, sin nadie que le dijera que se detuviera, caminó bajo la luz de la luna como si las estrellas le guiaran. La soledad lo abrazaba como un viejo amigo, pero su corazón aún latía con fuerza, como buscando romper cadenas invisibles. La atmósfera estaba cargada, un vaho denso. Algo en el aire le decía que la batalla apenas comenzaba. Cada día que pasaba, más voces se alzaban. La gente murmuraba en las calles, llenas de incredulidad y murmullos que se propagaban como un fuego descontrolado. ¿Quién se atrevería a buscarla?, decían, mientras los ojos se asomaban curiosos, llenos de preguntas sin respuesta. ¿Era ella la chica que había cautivado a todos? Las paredes de su hogar, agrietadas y despedidas de color, parecían gritar: «Déjala salir». El espacio estaba impregnado de un silencio sepulcral, sobre el cual, el eco de su risa aún resonaba como un recuerdo. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. ¿No querrías perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto? Y mientras estás ahí, da un like. De verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, querido lector. La historia de Rosa no era más que un eco en la noche, un lamento de lo que podría ser. Don Miguel, con cada paso, se acercaba a un desenlace inevitable. ¿Lograría rescatarla de manos desconocidas? ¿O descubriría que los verdaderos monstruos estaban más cerca de lo que pensaba? Una sombra se asomaba, y el destino se tejía en los hilos de la tragedia. Don Miguel avanzaba con la determinación de un guerrero, aunque en su interior luchaba con dudas que lo acechaban como sombras en la penumbra. Cada paso resonaba en sus oídos, un recordatorio de la urgencia que sentía. La casa de Rosa, ese lugar que había sido su prisión, se alzaba ante él como un coloso, oscura y amenazante. Las ventanas cerradas parecían vigilarlo, como ojos inertes que guardaban secretos indescifrables. Justo cuando iba a cruzar el umbral de la puerta, un sonido lo detuvo en seco. Un rasguño sutil, casi un lamento. ¿Era la voz de Rosa? Don Miguel contuvo el aliento y se acercó, prestando atención. Alguien más estaba allí. La angustia le subió por la garganta. ¿Quién era? Decidido, empujó la puerta con un crujido. La atmósfera densa parecía apretarse a su alrededor. Detrás de la penumbra, los muebles cubiertos de polvo eran testigos mudos del sufrimiento. Cada habitación parecía contar una historia, risas, llantos, y en medio de todo, él. La imagen de Rosa danzaba en su mente, una figura escurridiza atrapada entre la memoria de los buenos tiempos y la oscuridad del presente. De pronto, un ruido más fuerte resonó en el piso de arriba. La adrenalina lo empujó a subir la escalera, su corazón golpeando su pecho como un tambor. Temía lo peor, pero no podía dar marcha atrás. Al llegar al último peldaño, se detuvo. Alguien estaba hablando. La voz era baja, temblorosa, llena de miedo. «No, por favor, no me hagas daño», don Miguel reconoció la voz. Era Rosa. Su cuerpo se tensó. ¿Qué le estaban haciendo? Sin pensarlo, empujó la puerta de una habitación, que se abrió de golpe, rugiente. El espectáculo que vio lo paralizó. Las paredes estaban manchadas, el ambiente impregnado de un resentimiento palpable. Y en el centro, encadenada a la cama, estaba Rosa.
Sus ojos brillaban con el reflejo de la esperanza, pero también con la marca de un sufrimiento que lo desgarró. «Rosa», gritó, su voz repleta de angustia y deseo de liberarla. Pero la figura que estaba frente a ella lo hizo detenerse en seco. Era un hombre de rostro sombrío, como surgido de una pesadilla. Con manos callosas, mantenía un objeto filoso, la mirada fija en don Miguel con un desafío helado. «No deberías haber venido aquí», dijo el extraño con calma, y las palabras se erizaron como dagas. La tensión en la habitación aumentaba, el aire se espesó con el miedo y una sensación de peligro inminente. Don Miguel se sintió como un pez fuera del agua, atrapado en una red de adversidad y desolación. Su mente corría, buscando una salida, una forma de salvar a Rosa sin caer en la trampa que le habían preparado. «Suéltala», exclamó, levantando la voz, cada palabra cargada de bozales desesperados. Él se movió cautelosamente hacia el interior de la habitación, pero el extraño sonrió, mostrando un conocimiento oscuro sobre lo que estaba en juego. «¿Crees que puedes salvarla? No sabes lo que te espera aquí». Con un movimiento veloz, el hombre giró el objeto en su mano. Rosa gritó y don Miguel sintió como la tierra se desmoronaba bajo sus pies. El chispazo de una luz y una sombra se unieron en un giro inesperado, dejándolo aturdido. La pelea no solo era por Rosa, era por ambos. La próxima decisión que tomara podría costarle más que su vida. Y justo cuando el clímax estaba a punto de estallar, un sonido sordo resonó en la distancia. La puerta de la casa se abría, y las voces de vecinos curiosos comenzaron a llegar. ¿Podrían salvarlos a tiempo? El tiempo corría, y el peligro era real. Don Miguel enfrentaba un dilema más grande que nunca. Luchar o huir. En cuestión de segundos, su vida y la de Rosa penderían de un hilo. La lucha por liberar a una joven en silencio apenas comenzaba. ¿Podría desentrañar el oscuro misterio que los ataba a ambos? Las voces afuera se intensificaban, pero en la habitación solo reinaba un silencio tenso, pesado, que amenazaba con explotar en cualquier momento. Don Miguel hizo un paso adelante, sintiendo que la mirada del extraño se clavaba en él con un fuego que podría derretir el hielo en su interior. «No te acerques», advirtió el hombre, fijando su arma hacia él con un destello de violencia contenida. «Si das un paso más, lo lamentarás». Rosa, entre cadenas, movió la cabeza de un lado a otro, como si su desesperación pudiera atravesar la niebla del peligro. «Miguel, por favor. No te acerques, es peligroso». Su voz temblaba, pero había un atisbo de determinación en sus ojos. Fue ese destello de coraje el que encendió la rabia de don Miguel. No podría dejar que el monstruo se saliera con la suya. Miró a Rosa, buscando en su expresión alguna pista, un indicio de lo que debía hacer. «Suéltala», gritó de nuevo, sintiendo que la furia le llenaba los pulmones. La figura oscura del extraño sonrió, pero en su rostro había algo más, un aire de propósito. «¿Te crees un héroe? Esto no es como en las historias que te cuentan de niño. Este lugar, estas cadenas son solo la punta del iceberg». Don Miguel apretó los puños. Sabía que tenía que ganar tiempo. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar como ventaja. Había una lámpara en la mesa de noche, no demasiado lejos. Tal vez, solo tal vez, podría distraerlo. «¿Qué le has hecho a Rosa?», preguntó, su voz suavizándose para ocultar la tensión que zapateaba en su pecho. «Ella es solo una moneda de cambio. Una simple pieza en un juego que tú apenas comienzas a comprender». El extraño movió su arma, y don Miguel pudo ver su forma, un filo reluciente, sediento por la sangre del desafío. El ambiente se tornó cargado. Los murmullos de los vecinos retumbaban ya en el portal de la casa mientras el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. «Ustedes no entienden», prosiguió el hombre. «Cada decisión tiene un peso, y cada acto, una consecuencia». Fue en ese instante que la idea le llegó como un susurro de la providencia. Si tenía que actuar rápido, debía hacerlo ahora. Con un movimiento, don Miguel lanzó un libro polvoriento que había recogido del suelo hacia la ventana, haciendo que el cristal estallara con un ruido ensordecedor. El extraño, distraído por la ruptura, se giró hacia el sonido, su mirada de ira transformándose en confusión. Era el momento. Don Miguel se lanzó hacia adelante, hasta alcanzar la lámpara y, sin dudar, la alzó con la mano firme, apuntando al enemigo. «Suéltala», rugió,
mientras la luz retaba la penumbra del cuarto. Rosa lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y miedo, pero no había tiempo para pensar. Antes de que el extraño pudiera reaccionar, don Miguel arrojó la lámpara hacia él, el vidrio estallando y un destello de fuego que iluminó brevemente la habitación. En medio del caos, el extraño retrocedió, gritando, mientras los vecinos, alertados por el ruido, ya asomaban sus cabezas por la puerta. «Miguel, corre». «Ve ahora», gritó Rosa. Cada palabra era un rayo de urgencia que atravesaba su corazón cual lanza, pero antes de poder girarse, una mano fría lo sujetó por el brazo desde atrás. Don Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «No creas que has ganado», susurró el extraño, su voz un eco persistente de amenaza. Don Miguel sacudió su cabeza, intentando soltar la impresión que lo ataba al suelo, mientras el miedo resonaba en su pecho. Rosa estaba allí, pero su seguridad seguía en juego, y el monstruo no se rendiría tan fácilmente. Un crujido proveniente de la puerta principal hizo que su corazón se detuviera. «No puedes escapar», advirtió el extraño, mientras la puerta se cerraba. Las sombras se arremolinaban, susurrando sobre lo que estaba por venir. ¿Podrían los vecinos salvarlo antes de que fuera demasiado tarde? La lucha no había hecho más que comenzar, y don Miguel se dio cuenta de que el verdadero enemigo podría ser algo más grande que un simple monstruo de carne y hueso. Con la determinación recorriendo sus venas, se preparó para enfrentar lo que estaba esperando en la oscuridad de esta casa que se había convertido en su destino. ¿Qué secretos guardaba aquel lugar? ¿Qué sacrificios estaban por venir? La única certeza era que la noche apenas comenzaba. El aire se volvió denso, casi irrespirable, mientras don Miguel luchaba por liberarse de la garra de aquel extraño. La luz titilante de la lámpara rota seguía iluminando la escena, proyectando sombras danzantes en las paredes, como si los fantasmas de los sacrificios pasados hicieran su aparición. «Suéltame», gritó Miguel, sintiendo como la ira se transformaba rápidamente en desesperación. La mano del extraño apretaba con una tensión brutal, como si cada segundo que pasaba le otorgara más poder sobre su presa. Mientras tanto, Rosa, aún encadenada, se debatía en su tormento. Sus ojos, llenos de frustración, se movían entre el rostro de don Miguel y el del extraño, como buscando una respuesta, una salida. «No puedes permitir que te atrape», murmuró más para sí misma que para él. Su voz era un eco de una desesperanza palpable. De repente, un giro inesperado. El extraño, aún sosteniendo a don Miguel con fuerza, comenzó a reírse, una risa fría que helaba la sangre de los que escuchaban. Era una risa que hablaba de la certeza de su triunfo, como un verdugo que saborea cada instante previo a la ejecución. «¿Y crees que eso va a cambiar algo?», preguntó, su voz un susurro cargado de burla. «El verdadero juego apenas comienza. Tú solo eres un protagonista en una historia que no entiendes, un peón en un tablero mucho más grande». Don Miguel, negando con la cabeza, sabía que no podía permitir que la desesperación lo ahogara. Al mirar a Rosa, un pensamiento brillante atravesó su mente. «¿Qué quieres de ella?», preguntó, su voz temblando, pero con una fuerza naciente. «¿Qué puedes ganar al mantenerla aquí?». Pero el extraño solo se encorvó hacia adelante, acercándose más a Miguel, su aliento gélido como un trago amargo. «Todo tiene su precio, amigo. Y tú estás a punto de pagarlo». Rosa, al escuchar esto, dejó escapar un grito ahogado, una mezcla de dolor y miedo que se instaló en la sala con crudeza. Miguel sintió una punzada en el pecho. No podía fallar, no podía dejar que el terror se apoderara de ella. En un último intento desesperado, don Miguel hizo un movimiento enérgico, empleando toda su fuerza y coraje. Se zafó de la mano del extraño, girando sobre sí mismo y aprovechando la inercia para articular un grito que rompía la tensión. «Rosa, cierra los ojos». La joven obedeció instintivamente y, en ese mismo instante, Miguel agarró un fragmento de vidrio del suelo, una esquirla brillante, y la levantó hacia el extraño, que ya estaba a punto de volver a atacar. La luz del cristal capturó el destello de las tinieblas, como una estrella fugaz surcando el abismo. «Espero que te guste la sangre», dijo Miguel, y con un movimiento feroz, arrojó el vidrio. El impacto del cristal chocó contra la muñeca del extraño, pero la respuesta fue instantánea. El hombre dejó escapar un grito de dolor, su atención momentáneamente desviado, lo que le otorgó una fracción de segundo a don Miguel para acercarse más a Rosa. «Tus cadenas terminarán», prometió Miguel, mientras intentaba liberarla furiosamente. Sin embargo,
El extraño, recuperándose rápidamente, se apresuró a levantarse, su rostro contorsionado por la ira. «No estás a salvo, todavía», gritó, su voz resonando con la amenaza de alguien que había estado a punto de ganar, pero antes de que pudiera actuar, un ruido ensordecedor surgió de la puerta principal. La madera crujió mientras se abría bruscamente, dejando entrar a la multitud de curiosos del vecindario, sus rostros cargados de preocupación y temor. «Atrás», gritó alguien desde la entrada, armado y decidido. Don Miguel sintió una combinación de alivio y ansiedad. La llegada de ayuda era un rayo de esperanza, pero también sabía que el verdadero enemigo estaba a la vista, y la confrontación apenas empezaba. La confusión aumentó, gritos resonando en la habitación, mientras el extraño giraba su mirada, dividido entre los nuevos intrusos y su deseo de recuperar el control de la situación. ¿Podría don Miguel lograr salvar a Rosa y escapar de las garras del verdadero monstruo que rondaba? En la oscuridad, la multitud se adentraba en la escena y los secretos que aún yacían ocultos empezaron a entrelazarse en una red peligrosa de revelaciones. Los corazones palpitaban, los murmullos vibraban en el aire y la noche estaba llena de promesas y amenazas. Don Miguel entendió que su lucha apenas había comenzado y que el destino de muchos estaba a punto de revelarse en las sombras. ¿Estaría listo para enfrentar la verdad que tanto había temido? La esperanza y el miedo se entrelazaban en la penumbra, dejando a todos al borde de un nuevo capítulo que podría cambiarlo todo. La sala estaba un caos. La multitud empujaba desde la entrada, tratando de entender lo que sucedía. Don Miguel aprovechó el momento de distracción del extraño, quien ahora observaba a los recién llegados con una mezcla de sorpresa y cólera. «Atrás», gritó de nuevo el hombre armado, su voz resonando con autoridad. Sin embargo, los ojos del extraño no se apartaron de don Miguel. Vio en él una amenaza, un desafío que debía eliminar de inmediato. En un abrir y cerrar de ojos, el extraño se lanzó hacia Miguel, con una furia salvaje que lo convertía en un rayo de sombras. Fue entonces cuando los hombres armados, adentrándose más, comenzaron a disparar. Las balas retumbaron como truenos en la atmósfera tensa, las luces titilantes parpadeando en sincronía. «No dejen que se escape», gritó uno de ellos, desenfrenado, mientras su compañero se colocaba entre la multitud y el extraño, blandiendo su arma como un escudo protector. Don Miguel sintió que el tiempo se desaceleraba mientras contemplaba aquel caos. Había tomado una decisión. En su lugar, la prioridad era Rosa. Sus ojos, llenos de miedo y esperanza, lo mantenían anclado. Él debía zafarla de las cadenas, de esa oscuridad que parecía envolverlos a ambos. «Rosa, ven hacia aquí», le ordenó, sin perder la energía, aún con la figura del extraño a solo pasos de distancia. Con cada movimiento, el corazón de Miguel retumbaba, angustiado por su seguridad. Rosa luchó contra sus cadenas, sus manos temblorosas intentando encontrar la liberación. Dedujo que había que aprovechar la confusión para liberarse. Miguel volvió a mirar hacia el extraño. Para la multitud, él era un monstruo, pero para Miguel, un rival. El sonido de un disparo disparó su adrenalina. El extraño, al esquivar la bala, movió su cuerpo con agilidad, como si supiera que su vida dependía de ello. Don Miguel no se quedó atrás, se arrojó hacia una mesa cercana, utilizando su peso para volcarla, creando un obstáculo entre él y su enemigo. Las balas comenzaron a volar en distintas direcciones, creando un aire de locura que llenaba la sala. «Es un monstruo. Atrápenlo», se escuchó entre gritos, proviniendo de un rostro conocido en la multitud. Miguel sintió una punzada de incredulidad al reconocer a Clara, una amiga de la infancia, ahora convertida en fuerza del pueblo. La desesperación empujaba a Miguel a actuar rápidamente. Con el ruido y la confusión, finalmente logró acercarse para ayudar a Rosa. Mientras los hombres armados intentaban contener al extraño, él se concentró en liberarla. «Solo un poco más», murmuró Miguel al ver la cadena. Era endeble, pero resistente. Las manos temblorosas de Rosa se aferraban a su brazo, al darse cuenta de lo cerca que estaban de lo que creían imposible. El miedo se había convertido en una feroz esperanza, un fuego reavivado que los empujaba hacia adelante. De repente, un golpe brutal resonó en la habitación. El extraño había logrado atravesar el círculo de la multitud, visiblemente furioso. La ira emanaba de él como una nube oscura, y don Miguel sintió como las fuerzas se reunían de nuevo para enfrentar la pesadilla que había traído. «No lo permitiré», gritó,
blandiendo el trozo de vidrio, que aún permanecía en su mano, brillando tenuemente a la luz oscilante. Los rostros de quienes estaban cerca se tornaron en máscaras de miedo y asombro. Clara observó con ojos desorbitados, mientras la atmósfera se llenaba de crispación. La lucha que tenían por delante no era solo por Rosa, era una confrontación con los ecos del pasado, con un enemigo que conocía sus debilidades, pero antes de que Miguel pudiera hacer un movimiento, el extraño lanzó una mirada fulminante hacia él. Tu sacrificio no será en vano, susurró con un tono helado, como si cada palabra fuera un presagio de lo que estaba por venir. Y, al mismo tiempo, la multitud retrocedía, ante ese aura intimidante que se manifestaba con más fuerza que nunca. Un nuevo giro en la trama se gestaba entre ellos, y en ese momento, el destino de Don Miguel, Rosa y todos los presentes parecía reposar en una jarra llena de promesas y traiciones. La lucha no había hecho más que empezar. ¿Qué secretos ocultaba el extraño? ¿Qué precio tendrían que pagar para liberarse de su maleficio? Mientras la tensión se acumulaba en el aire, Miguel comprendió que la oscuridad que los acechaba no era más que el principio de una verdad explosiva que cambiaría sus vidas para siempre. El eco de las balas seguía resonando como un tambor lejano, invadiendo los oídos de aquellos que se hallaban en la sala. El corazón de Don Miguel parecía un tambor más, golpeando con fuerza y terror. Él sabía que tendría que actuar. Rosa, gritó otra vez, el sonido de su voz pronto ahogado por el caos que se desataba a su alrededor, pero el extraño avanzaba rápidamente, como un espectro, entre los hombres armados que apenas lograban contenerlo. Cada movimiento que hacía parecían verter más furia en su mirada. Los hombres, temerosos, estaban atrapados entre el deseo de cumplir su deber y el instinto humano de la supervivencia. Las palabras del extraño se habían quedado grabadas en la mente de Miguel. Tu sacrificio no será en vano. Esa amenaza lo llevó a un estado de alerta fulgurante. Si ese hombre tenía un propósito detrás de tanta locura, debía descubrirlo antes que fuera demasiado tarde. Finalmente logró llegar a la cadena que mantenía a Rosa atrapada. Las manos de ella temblaban, y pudo ver en sus ojos el miedo que la consumía. La mirada de Miguel pasó de la confusión a la determinación. No me sueltes la mano, le imploró mientras golpeaba la cadena con el fragmento de vidrio en un intento de liberarla. El sonido del cristal cortándose contra el metal resonaba en sus oídos como un canto de esperanza. A lo lejos, un estallido resonó. Una de las balas había impactado en una pared, y la multitud gritó con desesperación. Clara, quien había estado presa del caos, encontró un momento de claridad. Fue entonces cuando vio a Miguel, lejos de la multitud, luchando como un león por salvar a la mujer que amaba. Miguel, ten cuidado, gritó, tratando de abrirse paso entre los cuerpos aterrorizados. Rosa, al sentir que la cadena comenzaba a ceder, lanzó una mirada explosiva hacia Miguel. Era un brillo que combinaba gratitud y desesperación. Pero el extraño ya se había percatado del movimiento y, con un rugido, se lanzó hacia ellos como un depredador tras su presa. No, gritó Miguel, una mezcla de miedo y coraje invadiendo su pecho. Rosa, corre. Ahora, con un último golpe, la cadena se rompió. Rosa soltó un suspiro ahogado y se lanzó hacia Miguel, quien la abrazó con fuerza, sintiendo que los segundos se convertían en eternidad. Sin embargo, el extraño se interponía entre ellos y la salida, sus ojos parpadeando con furia y violencia. «Detente», gritó, mientras retrocedía un paso. La multitud se había dispersado, dejando una cúpula de desesperación entre Miguel, Rosa y su enemigo. Miguel no sabía cómo iban a salir de esa, pero la necesidad de proteger a Rosa lo llenaba de determinación. ¿Qué pasaría si el extraño no solo buscaba venganza, sino que también guardaba secretos que podían cambiar todo? Con un grito que resonó en el aire cargado de tensión, el extraño extendió su mano, y de ella surgió un destello oscuro, una energía visible que parecía traspasar el espacio y el tiempo. «No entiendes lo que has desatado aquí», murmuró el extraño, su voz un eco distorsionado, como si múltiples almas habitaran dentro de él. Un silencio abrumador se posó sobre el caos mientras las miradas se encontraban. El momento era palpable. Era su último chance. Debían luchar o tratar de razonar con un ser tan violento. Miguel apretó la mano de Rosa, sintiendo que el sudor y la adrenalina lo empujaban hacia adelante. La esperanza se había vuelto su aliada y su miedo, su enemigo.
La línea entre ambos se desdibujaba cada segundo, a medida que el extraño se acercaba. La sala pareció oscurecerse más y más. ¿Sería ese el final de sus historias? ¿O habrían secretos escondidos en el vacío que les permitirían emerger de esta pesadilla? El futuro se tambaleaba peligrosamente, y el destino de todos colgaba de un hilo. ¿Podrían descubrir la verdad oculta antes de que fuera demasiado tarde? El silencio se convirtió en un grito congelado, suspenso, esperando a ser desatado. El extraño dio un paso más cerca, su figura se fragmentaba en sombras siniestras. Miguel sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mismo universo estuviera sosteniendo la respiración. La energía oscura que emanaba de la mano del extraño iluminaba brevemente las paredes desgastadas de la sala, revelando manchas de terror y sufrimiento. Cada destello parecía gritar las historias no contadas de quienes habían caído en la desesperación. ¿Quién eres?, preguntó Miguel con voz temblorosa, aunque trataba de mostrar coraje ante el monstruo que se avecinaba. Un desafío que resonó en sus venas. El extraño sonrió, una mueca cruel que mostraba dientes como cuchillas. Soy la última oportunidad, y la mayor condena. No tienes idea del poder que has traído aquí. Su voz resonaba como un eco de un pasado distante, al tiempo que señalaba a Rosa con el dedo, haciendo que ella retrocediera con un grito ahogado. La tensión era palpable, y un frío cortante se apoderó de Miguel. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para detener al extraño? Pero su corazón estaba lleno de amor y decidida resistencia. No permitiría que la sombra de ese ser ahogara la luz que llevaba a Rosa. «Quédate alejado de ella», gritó con fuerza, levantando el fragmento de vidrio que aún sostenía, como un escudo en medio de la tormenta. Aún así, el extraño no flaqueó. Su mirada se tornó más intensa, y con un movimiento rápido, las sombras empezaron a danzar a su alrededor, formando tentáculos oscuros que parecían extenderse hacia ellos. La sala se llenó de murmullos y ecos, voces perdidas que hablaban en la oscuridad, contando secretos que preferirían permanecer ocultos. Miguel y Rosa, unidos en ese instante, entendieron que tendrían que enfrentar no solo al extraño, sino a los demonios de su propio pasado. Miguel se volvió hacia Rosa, buscando en sus ojos la chispa de esperanza que necesitaban. «No tengas miedo. Juntos, podemos enfrentarlo». Sus palabras eran un refugio en medio del caos. Pero el extraño rió, una risa fría que parecía marcar el inicio de su desenfreno. ¿Juntos? ¿Creen que el amor puede salvarlos de lo que se avecina? La historia de tu sacrificio apenas comienza, Miguel. En ese momento, Miguel sintió un peso en su pecho. Recordó fragmentos de su vida, recuerdos de su familia, y como aquellos que amaba siempre parecían verse afectados por su deseo de proteger. Ya había perdido tanto, no podía permitirse perder a Rosa. «No», gritó, sintiendo que la ira y el amor se entrelazaban en su interior. «No voy a dejar que me amenaces». Miguel alzó el fragmento de vidrio con fuerza, dispuesto a luchar con todo lo que tenía. Pero el extraño levantó su mano, haciendo que las sombras se lanzaran hacia él como flechas. Miguel sintió el viento arrastrarle, pero no retrocedería, no se detendría, el momento crucial había llegado. ¿Acaso el destino les permitiría luchar? La batalla entre la luz y la oscuridad iba más allá de ellos. En su lucha, Miguel se encontró en el cruce del sacrificio, luchando no solo por su amor, sino por el futuro que pendía de un hilo. Entonces, un grito rompió el silencio. Clara, quien había finalmente logrado acercarse, estaba frente a ellos, con una expresión solemne y decidida. «No lo dejéis», gritó, unificando sus voces en un solo grito de esperanza, pero los tentáculos oscuros comenzaron a apoderarse del espacio, arrastrando a Miguel hacia las sombras. La incertidumbre les envolvía, un futuro incierto se dibujaba ante sus ojos y la posibilidad de perderse en la oscuridad se hacía más real que nunca. ¿Qué pasaría si los lazos que habían creado se desvanecían en la bruma del sacrificio? ¿Podrían resistir el embate de un destino que parecía ya trazado, o se convertirían en los protagonistas de una historia que jamás vería la luz del día? El oscuro destino de Miguel y Rosa pendía de un hilo, y la conexión entre ellos podría ser el faro que guiara a la salida o solo una ruta más hacia la perdición. La batalla acababa de comenzar, y todo estaba en juego. Las sombras se arremolinaban, como un vorágine en movimiento, mientras Miguel luchaba contra la oscura corriente que lo arrastraba.
escuchaba murmullos, risas burlonas que retumbaban en su mente, y entendía que cada palabra intentaba desgastarlo, sembrar la semilla de la desesperanza. Pero su corazón era un tambor, resonando con la fuerza de su determinación. Al deslumbrar una brecha en el mar de oscuridad, luchó contra los tentáculos batiente por batiente. Rosa, gritó, sintiendo el frío que la rodeaba. No te sueltes. El eco de su voz resonó en la sala, cargado de un amor ardiente y una voluntad inquebrantable. Con cada palabra, como si fueran cada una espada afilada, Miguel empujaba la oscuridad hacia atrás. Le dio un vistazo a Rosa y vio la angustia en su rostro. «Yo estoy aquí», exclamó ella, extendiendo su mano hacia él. Sin embargo, el extraño no dejó que la esperanza germinara. Con un gesto brusco, las sombras se abalanzaron sobre ella, disolviéndose en su alrededor. «Esto es solo el comienzo, querido Miguel». El extraño se acercó, sus ojos destellantes llenos de regocijo. El horror se multiplicaba en su mirada, un desfile de almas perdidas que parecían hablarle en susurros de locura. Miguel sabía que debía actuar rápido. En ese instante, recordó las historias de su abuela, relatos antiguos sobre magia y sacrificios realizados por amor. El amor quiere ser liberado, y con las palabras adecuadas, puede romper cualquier cadena, había dicho. Las palabras giraban en su mente como un mantra. «Eres un monstruo», gritó Miguel, su voz endurecida por la rabia. «Tu poder no es nada comparado con lo que sentimos». El extraño rió, perturbado por la novedad de tal desafío. «¿Sentimientos? Ellos son solo sombras de lo que podrían ser. Deja que tu amor pierda esta batalla, y lo verás caer en el olvido». Miguel, en un acto de valentía desesperada, alzó el fragmento de vidrio y, con un grito, se lo lanzó a la figura sombría. El cristal surcó el aire, un destello de luz en la negrura. El instante pareció detenerse cuando el extraño levantó una mano, pero el vidrio se rompió en 1000 fragmentos al tocar su piel, iluminando la sala con un resplandor efímero. Las sombras se agitaron, y un grito de furia y sorpresa emergió del extraño. Miguel aprovechó el momento, saltando hacia Rosa, rodeándola con sus brazos. Sintió el calor de su cuerpo contra el suyo, y con cada cruce de sus miradas, supo que su conexión era su mayor defensa. «Ahora, vamos a romperlo», urgió Miguel, intentando infundirle valor. Pero antes de que pudieran avanzar, la oscuridad se reagrupó, formando un muro ominoso ante ellos. El extraño, aún furioso, gritó, su voz convirtiéndose en un eco de 1000 lamentos. «No pueden escapar de sus propios demonios, nunca lo lograrán». El peso de esas palabras oprimió el pecho de Miguel, un yugo de incertidumbre que amenazaba con aplastarlo. ¿Era verdad? ¿Estaban condenados a enfrentarse eternamente a sus miedos? Las dudas comenzaron a hacer eco en su mente, pero recordó el brillo en los ojos de Rosa, su risa, su amor debía ser su baluarte. «Confiemos en nosotros», dijo Miguel, abrazando con fuerza a Rosa, sintiendo como su energía transformadora iluminaba la sala oscura. Clara, que había permanecido en un rincón mientras la lucha se intensificaba, gritó de nuevo, «No, todos juntos». Únanse. Miguel comprendió lo que intentaba decir. No solo su amor podía luchar. Debían unir fuerzas, dejar que sus esperanzas y temores se entrelazaran como hilos de un poderoso tapiz. Unieron sus manos, y en ese acto simple, una chispa de luz emergió. Sin embargo, antes de que pudieran recurrir a esa fuerza compartida, un estruendo resonó en la sala. La energía del extraño comenzó a concentrarse, amenazando con sepultarles. «No cedan a la oscuridad, el amor siempre encontrará la salida», gritó Clara, y su voz les dio un nuevo impulso, pero en el último instante, el extraño levantó su mano, liberando un torrente de sombras que intentaron dominar su luz. El desenlace parecía inminente, y el tiempo se volvía un enemigo a medida que la amenaza oscura se cernía sobre ellos. ¿Acaso sus corazones juntos podrían resistir el embate de un destino oscuro y retorcido? El sacrificio estaba al borde de hacerse realidad, la lucha por la salvación apenas comenzaba, y la verdadera batalla se estaba gestando. ¿Quién caería primero, el amor o la oscuridad? El próximo movimiento podría cambiarlo todo. La luz tenue comenzó a desvanecerse mientras las sombras se arremolinaban, una tempestad amenazante que parecía cobrar vida propia. La oscuridad, como un ser consagrado a la miseria, se abalanzaba sobre Miguel y Rosa, viciando el aire con un frío helado. Miguel,
aún aferrado a la mano de Rosa. Sintió como un escalofrío le recorría la columna vertebral. Las palabras de Clara resonaban en su mente, pero había algo más profundo que tiraba de él, una conexión visceral que lo impulsaba hacia adelante. Era como si las sombras mismas susurraran a sus oídos, llenando su cabeza con ecos del pasado, recuerdos que no quería revivir. «No dejes que te atrapen», gritó Miguel, forzándose a recordar la luz que irradiaba del corazón de Rosa. El extraño, mientras tanto, parecía cobrar fuerza, su figura oscilando entre la penumbra y la forma humana, como un monstruo en busca de su presa. Con cada grito de desesperación que resonaba, las sombras a su alrededor se atormentaban, formando rostros contorsionados que acusaban, suplicaban. Era un espectáculo macabro, un ballet mortal del dolor y la angustia. «Sientan la desolación de la pérdida», enfatizó el extraño, su voz un eco áspero que rasgaba los oídos de Miguel. «Ustedes no son más que ecos de recuerdos olvidados y pronto serán parte del olvido». Miguel sintió que el pánico intentaba apoderarse de él, pero recordó las historias de su infancia, esos cuentos donde los héroes nunca claudicaban. Se zambulló en la mirada de Rosa, y en esa fracción de segundo, comprendió que la esperanza no era solo un sentimiento, era una elección. Con determinación renovada, levantó su voz contra la tormenta de desánimo. «No somos ecos, somos el rugido del amor que nunca se apaga». Las sombras se estremecieron por un instante, como si el sonido de su declaración hiciera tambalear la profunda oscuridad. Rosa lo miró, sus ojos brillando con una luz que había comenzado a extinguirse, y sintió la chispa de su amor empoderando su voluntad. «Unámonos», exclamó ella, y tomó la mano de Clara, apretando en un gesto de unidad. En ese momento, el abrazo del amor se expandió, uniendo corazones y energías como las raíces de un árbol ancestral. Las fuerzas oscuras comenzaron a agitarse, sintiendo la amenaza de este nuevo poder resurgente. Miguel sintió como la energía de sus amigos se infiltraba en su ser, transformando cada neurona fría en fuego ardiente. Pero era un fuego que necesitaba más combustible. «Recuerden sus momentos felices», ordenó Miguel, sintiéndose impulsado como un hechicero al borde de un ritual. «Recuerden las risas, el amor, la magia de estar vivos». Las sombras comenzaron a gritar en agonía, como si las memorias de amor de Miguel, Rosa y Clara fueran dagas desolladoras. En respuesta, el extraño se convulsionó, su forma oscureciéndose más y más. «No», rugió, pero su grito se perdió entre el torbellino de luces que empezaban a surgir de los corazones de los tres. Entonces, un destello resplandeció en la penumbra, una explosión de energía que chocó contra el muro de sombras, creando una onda expansiva que desterraría la desesperación. Pero justo cuando la luz se disponía a romper las cadenas que asediaban su libertad, una nueva sombra emergió del abismo, un temido eco que lograba deslizarse entre destellos. Era una sombra más antigua, más poderosa. «No piensen que han ganado», burló la segunda figura, flotando incesante, cubierta de una niebla densa. La oscuridad se tambaleó ante su llegada, como si le rindiera homenaje. Miguel palpitaba intensamente, la adrenalina corría por sus venas. ¿Acaso tenían otra chance? ¿Podría la luz resistir contra este nuevo enemigo proveniente de sus peores temores? «Es solo el comienzo», respondió Miguel, su voz resonando firme, aunque su corazón temía lo que estaba por venir. El tiempo se paralizó, y la batalla por la libertad plena se estaba tejiendo. La oscuridad se concentraba en ellos, y el nuevo adversario parecía listo para atacar. ¿Podrán vencer a esta nueva sombra con el poder de su amor, o la oscuridad? ¿Reclamará su merecido triunfo? El próximo giro podría costarles más de lo que están dispuestos a perder. Dan Miguel sintió como la luz que habían creado temblaba frente a la nueva amenaza. La sombra anciana se alzaba, imponente, su presencia invadiendo la habitación. Parecía una araña tejiendo su tela, y las piernas de Miguel se sentían pesadas. Pero había algo más fuerte que el miedo, el amor por Rosa. Ella estaba a su lado, su mano apretando la suya, y eso alimentaba su valor. «No te dejaré ir», gritó don Miguel, y sus palabras resonaron como un eco de determinación. «Imbatibles». La sombra habló con una voz profunda y ecos de tristeza, como si hablara desde el abismo. «¿Creen que su amor puede vencer el olvido? No son más que sus propios recuerdos. Algunos deben morir para que otros vivan». Miguel vio cómo la luz pareció vacilar. Rosa, sintiendo su angustia, lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «No», exclamó, su voz rompiendo el silencio tenso.
Suéltanos. No somos solo recuerdos. Estamos vivos. Las palabras de Rosa resonaron en el aire, como un canto que desafiaba la oscuridad. Don Miguel sintió como un impulso de valentía crecía en su pecho. La sombra pudo desvanecerse como una burbuja, pero ellos eran reales, estaban allí y estaban luchando juntos. Levantaron las manos, buscando la conexión que les unía. Con cada pensamiento de esperanza, cada recuerdo compartido, la luz comenzaba a brillar con más intensidad. Miguel sintió cada rayo de calor recorriendo su cuerpo al recordar no solo su amor, sino a todos los que habían luchado antes que ellos, a su abuela contándole historias, a las risas compartidas con amigos perdidos, a cada lágrima por los que se habían ido. La sombra antigua comenzó a retorcerse, incapaz de soportar la luz que brotaba de ellos. No, gritó, como un espíritu que se enfrentaba a su propia condena. La oscuridad tembló, las paredes de la habitación se estremecieron, y las risas de Rosa reverberaban en el aire como campanas de alegría. Tú no nos dominarás, gritó don Miguel, sintiéndose más fuerte que nunca. Alzó el brillo que emanaba de sus manos, buscando el alma de la sombra, dispuesto a liberar lo que había en su interior. Rosa hizo lo mismo. La energía vibrante se extendió hacia la sombra, colisionando con la oscuridad. Una explosión de luz refulgió en la noche, y el extraño gritó mientras la sombra se desmoronaba, dejando atrás solo ecos de un pasado olvidado. Miguel y Rosa, exhaustos pero victoriosos, sintieron una calma envolvente, como si se los envolviera un abrazo familiar. La oscuridad se disipó, y la habitación volvió a llenarse de color, el aire ligero como si la historia hubiese encontrado su paz. El amor, ese poder indomable, había iluminado las sombras. A su alrededor, los vecinos, quienes habían sido testigos del miedo y la desesperanza, miraban boquiabiertos. Clara, su amiga, avanzó, su rostro colmado de alivio y alegría. ¿Lo lograron?, preguntó con los ojos brillantes, como si la luz que había regresado también iluminara su vida. Rosa, aún con la mano entrelazada con la de Miguel, sonrió. Sí, lo hicimos. Juntos, siempre juntos. La noche ya no era oscura. La luz brillaba en los cuerpos de quienes habían llegado, y los murmullos se transformaron en risas. Don Miguel miró a Rosa, y en ese mirar competían tantos sentimientos: amor, gratitud, paz. Sabían que la lucha no había sido solo por ellos, sino para todos los que habían sufrido en silencio. La frecuencia de risas irreprimibles se volvió un canto en las calles, como la celebración de una victoria. Las sombras, aunque nunca desaparecidas, se convertirían en parte de sus historias, y no como monstruos, sino como lecciones de amor y fortaleza. A medida que el amanecer empezaba a dibujar el horizonte, las promesas de un nuevo día y nuevas oportunidades brillaban con vigor. Don Miguel apretó la mano de Rosa, y juntos, como un símbolo de esperanza, comenzaron a caminar hacia el futuro, dejando atrás lo que había sido. El amor siempre encuentra el camino. Ahora a ti, querido lector, te pido que no dejes que esta historia se apague. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas nuestras próximas historias exclusivas que seguramente tocarán tu corazón. Dale like ahora para que alimentes el algoritmo y mantengas viva esta comunidad. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y teorías sobre este final inolvidable. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión emocionante. El verdadero poder de la historia vive gracias a tu apoyo.